Muchísimas gracias, doctor Zorrilla. Agradezco puntualmente al colegio por esta atenta invitación para estar aquí y a todos ustedes por permanecer en el salón. Me da mucho gusto además hacerlo en presencia de Andrés Sánchez Pernaute, que es uno de los que creó esta modificación, esta variante del switch ahora llamada el SADI. La intención y el objetivo de esta presentación es hablar de otra alternativa que podrían tener los pacientes para… ¿Ya está pasando? ¿Sigue sin pasar? Ya, muy bien. Los pacientes que por alguna razón que cada uno habrá de investigar en su propio campo podrían requerir una segunda cirugía. Hay diferentes modalidades, ustedes lo saben muy bien. Hoy estaremos enfocándonos básicamente al switch duodenal y a la anastomosis única también de un switch duodenal, o es una variante del switch duodenal, simplificándolo, dicho entre comillas, con una anastomosis, algo parecido en el principio del que acaban de platicar sobre el bypass en Y o el bypass en una anastomosis. En los últimos años las derivaciones biliopancreáticas han ido disminuyendo de manera importante. Han estado y hemos estado yo también viendo el último reporte del 2017, donde la manga claramente es la más frecuente y las derivaciones biliopancreáticas hoy ocupan, según este reporte del 17, el 0.7%. Si alguien se fijó, que yo creo que no, con mucho respeto lo digo, porque el que se fije en eso soy yo, el 0.7 es mayor que lo que había en el 2000, en el año previo, está un poquito más alto. Hay una ligera, un repunte al crecimiento al switch duodenal. Probablemente tenga que ver con las reoperaciones, no lo sé todavía. Lo que sí es un hecho es que cada año estamos haciendo más cirugías que van a requerir más reintervención. Y yo recomiendo no dejar pasar la oportunidad de considerar el switch duodenal o el SADIS como una alternativa. Seguramente lo vamos a necesitar. Ustedes lo conocen muy bien. El switch duodenal es una cirugía donde en promedio se dejan alrededor de los 200 o 250 centímetros de asa alimentaria y entre 75 y 100 de asa común. Y el SADIS, del que voy a enfocar un poquito más a partir de la siguiente diapositiva, es una técnica desarrollada inicialmente con 200 centímetros de asa común única para poder hacer absorción de lo que el paciente comía. No olvidemos que, a diferencia de la manga gástrica única como procedimiento que se empezó a hacer hace algunos años, la cirugía de switch duodenal o de SADIS requiere de una capacidad gástrica mayor, por lo tanto se hace más ancha o con un calibrador mayor hasta de 54 French, y se hace la anastomosis en el duodeno. En el caso del SADIS, a 3 años de esta técnica con 200 centímetros, la pérdida de peso indudablemente fue muy similar a la que se tenía con el switch duodenal, algo muy similar. Creo que las diferencias no son sustancialmente importantes, ambas son muy importantes, pero las complicaciones sí fueron un poco mayores. El alivio de las comorbilidades también fue sustancialmente igual. Las complicaciones, quizás las nutricionales, fueron las que reorientaron, quiero creer, y aquí está Andrés, que nos habrá de aclarar esto seguramente ahorita o mañana. Las complicaciones de desnutrición llevaron a hacer algunos cambios, a hacer un poco más larga esta asa a 250, obteniendo igual altos números en la resolución de las comorbilidades, mantenimiento del peso perdido por lo menos a los 5 o 6 años y sin duda una disminución de las desnutriciones y de las necesidades de reconversión para mejorar la absorción. Considerando estos procedimientos, el switch duodenal, que ya lo conocen, y el SADIS, que también ya lo conocen mejor, las publicaciones con respecto a las reintervenciones nos marcan 3 cosas importantes: mucho mayor riesgo de complicaciones, ya lo sabemos, y mucho mayor riesgo de mortalidad. De tal manera que esto hay que tomarlo en cuenta, y quizá esta sea una de las razones, tratando de responder a los cuestionamientos de por qué
¿por qué no tomamos a las derivaciones biliopancreáticas como alternativas? Quizá por temores, o quizá por los números, o quizá porque en nuestro país han penetrado mucho los conceptos de que operamos pacientes con bajos recursos en las instituciones públicas, que no tienen acceso a quizá los suplementos o a poder cubrir el valor de los suplementos, que sí son muy importantes para que los pacientes se mantengan en su evolución. Sin embargo, no todos los pacientes que estamos operando son de instituciones públicas, y estoy seguro que muchos de ustedes, yo creo que todos, operan en la vida privada y con pacientes que seguramente tienen esa capacidad, y sin embargo, no estamos contemplando esta oportunidad. Y también hay que recordar, lo hemos visto, que la probabilidad de reoperar por reganancia de peso es mucho mayor si tenemos pacientes operados de procedimientos restrictivos. Hasta el 20% de los pacientes tendrán una reganancia de peso, y quizá el 50% van a ser de procedimientos restrictivos. Las razones: pérdida de peso, reganancia de peso. Nada más que decir. Hemos tenido la oportunidad de atender a pacientes de todo tipo convertidos por nosotros desde banda gástrica a un switch o a un SADIS, o hacer una segunda etapa, que esto es bien importante. También hemos olvidado que muchos pacientes quizá en un inicio los operamos de una primera etapa haciéndoles una manga, pensando en una segunda etapa que nunca llegó, y que los pacientes se perdieron, o que los pacientes ya no volvieron, o que nosotros ya no fuimos por ellos, y lo único que les hacía falta era la parte más complementaria, la parte de mala absorción. Bueno, pues también eso es lo que estamos haciendo, o reconstruyendo mangas gástricas que se han dilatado o que han tenido algún tipo de residuo, de fondo residual que ha provocado la reganancia de peso, y los convertimos a switch o a SADIS, o bypasses gástricos que hay que convertir a switch o a SADIS. Ahí sí, yo en lo personal digo no. Mi peor experiencia como cirujano bariatra la he tenido con casos de esa naturaleza. Y también, ¿por qué no pensar que podemos convertir de un SADIS a un switch estándar, o al revés, de un switch estándar a un SADIS? ¿Por qué quizá le tenemos un poco de temor? Eso me voy a permitir yo decirlo con mucho respeto. Son desafiantes y tienen elevada mortalidad, sí, pero quizá cuando es una cirugía de reintervención el reto puede ser mayor, o podría ser mayor. Y quizá una de las razones a las que le tenemos un poco más de temor, porque no estamos acostumbrados a trabajarlo, y el día que lo hagamos de manera frecuente nos vamos a dar cuenta que no es tan complejo, es el manejo del duodeno. Al menos a mí, siendo residente, me dijeron que había que tenerle muchísimo respeto al duodeno y que mejor no te metas con el duodeno. Pues yo sí me meto con el duodeno. Y me meto porque me enseñaron a meterme, y yo creo que eso es lo que necesitamos. Y hay dos maneras de poder trabajar la parte del bulbo duodenal, la primera porción, y hacer una cirugía altamente segura que nos permita tener suficiente duodeno, bien, pero muy bien, con muy buena circulación y con una muy buena longitud que nos haga posible una anastomosis cómoda, segura, bien nutrida de sangre, sin tensión. Lo comentaba hace un momento, no se trata de ir a trabajar, en mi opinión, y eso también se lo aprendí a Joao Marquesini de Brasil, no se trata de ir a trabajar a donde vive el duodeno, sino bajar al duodeno para trabajar donde nosotros queremos trabajar. Y bueno, siempre hay que cuidar el suplemento sanguíneo, y ahí tienen ustedes la arteria gastroduodenal. Entonces, una de las maneras es como la están viendo en la película, y la otra es hacer una coquerización completa de la segunda y la tercera porción, y hacerlo por el borde pancreático del duodeno. Esa técnica yo normalmente no la he hecho nunca, siempre lo hacemos en la manera en como ustedes lo están viendo en la pantalla. Bien, voy a pasarle algunas películas y sobre ello voy dando algunos datos de cómo la disección y la resección gástrica inadecuada causa reganancia de peso. Y decía, no sé si fue el doctor López Corbalá, que los estómagos se van a dilatar. Sí, yo estoy de acuerdo, pero nunca al 100%. Y los estómagos que tienen dilataciones parciales seguramente fueron también cirugías técnicamente insuficientes. Dejamos fundos, o los estamos dejando.
Yo no sé de los que estamos en la sala quiénes en realidad están volteando completamente el estómago en la parte alta y disecan completamente la parte del fundus posterior para hacer esa resección. Yo creo que todos, pero algunos a lo mejor todavía no. O algunos no lo hicimos igual como lo hacemos ahora, y entonces estamos encontrando pacientes a los que les dejamos fundus nosotros, yo en lo personal así lo estoy encontrando, reganando peso y a la hora de la recuperación encuentro fundus muy grandes. O fue una sonda muy grande, y aquí, por ejemplo, ahí pueden ver cómo en este caso tenemos una manga muy dilatada que nosotros mismos reoperamos, y vean ustedes cómo hay mucho antro, es una manga, en mi opinión, técnicamente no muy bien hecha, o a lo mejor no como debió haberse hecho, o como hoy lo podríamos hacer a partir de haber ganado la experiencia suficiente. Hemos operado pacientes con banda gástrica convertidos a switch duodenal. Yo soy de los que creo que un procedimiento primario restrictivo no lo debiésemos cambiar a otro restrictivo. Y pienso que en la medida de otras condiciones del paciente, que tampoco me parece las hemos analizado, también se deben de tomar decisiones de la técnica quirúrgica. ¿Cuál es la comorbilidad del paciente? ¿Es diabético? ¿No lo es? Hemos hablado mucho de reflujo, pero no hemos hablado de la situación metabólica del paciente. Y un paciente que regana peso y es metabólico y que tiene un procedimiento restrictivo, en mi opinión, hay que considerar un procedimiento que tenga más efecto de control metabólico. Y en esa preferencia yo sí busco la posibilidad de que esta cirugía sea o un bypass o preferentemente un switch duodenal o un SADI. Claro que son procedimientos más retadores, sí, sí lo son, pero creo que también es importante alcanzar desempeños técnicos que nos permitan avanzar con la seguridad como con la que se reportó por este grupo en Holanda. Reforzamos siempre las líneas de sutura, a diferencia de Estuardo, que hoy decía que él nunca las refuerza, nosotros siempre lo hacemos. Ahí están viendo ustedes la anastomosis en el switch duodenal, la anastomosis baja. Ahí está la disección del duodeno. Vean dónde está el duodeno. El duodeno está abajo, sobre el colon transverso, y hacemos la anastomosis allí con una gran facilidad. Verdaderamente una anastomosis de lo más sencillo que se pueden imaginar. Cuando hacemos cirugía de manga gástrica para revisión y que lo convertimos, normalmente tenemos una falla muy alta de la manga, una reganancia de peso muy alta hasta del 24 o 36%. Y de esos, un tercio van a buscar qué más le podamos hacer. Pienso yo que si el paciente no es la razón del reflujo, el switch duodenal o el SADIS podría ser la alternativa. Y la otra, que tampoco he escuchado, puede ser que el paciente tenga reflujo después de una manga, y si es reflujo alcalino, quizá no sea el bypass su mejor solución, sino sea un switch su mejor solución. Aquí vamos a mostrarle un poco de casos un poco retadores de pacientes que tienen una manga gástrica con muchas adherencias, pero que finalmente nos permiten trabajar con un poco de paciencia y encontramos fundus muy grandes, como el que ustedes van a ver allí. Yo no sé, a veces he pensado que si tuviera reflujo y nada más le quisiera hacer algo, le doy una funduplicatura, ¿verdad? Con tanto fundus que a veces nos encontramos. Pero esto es importante, poder reducir el tamaño de la manga, pero si estamos haciéndolo para un switch, yo les vuelvo a insistir, no lo hagan en un formato de manga procedimiento único, háganlo en un formato de manga un poco más ancha que les permita tener capacidad alimentaria, porque le vamos a agregar mala absorción a este paciente. Hay que darle la oportunidad de que coma. No confundamos este concepto. Bueno, ahí en este caso teníamos un paciente con un fundus muy redundante, muy grande. Creo que más que redundante era un fundus olvidado, y un antro también dilatado, y nuevamente la anastomosis, vean, muy abajo. No estamos trabajando en la zona subhepática, estamos trabajando casi por ahí arribita de la zona del ombligo. Y aquí un paciente que fondo y antro, las dos cosas había que trabajarlas porque había reganado prácticamente todo el peso, y encontramos, vean ustedes, son tejidos no tocados. Yo sé que hay tejidos que vuelven a revascularizarse, que parecieran que son vasos cortos,
pero estos son tejidos no tocados. Pues es mucho más sencillo porque es más fácil disecar. Antros muy grandes, bueno, pues hacemos resección de antro, hacemos resección de fundus y hacemos la anastomosis. Y ahí decidimos si le vamos a hacer un switch o le vamos a hacer un SADIS. Le tenemos que explicar a los pacientes cuál es la diferencia, sobre todo con el paciente extranjero que no está todavía aceptando de Estados Unidos mucho el SADI. Bueno, hay que explicarle que la única diferencia es una anastomosis, el efecto es exactamente igual o hasta mejor. Y bueno, ya lo que pasa, lo que viene en esta película, ustedes ya lo han visto, son cirugías, anastomosis, duodenos que se caen, cortando la arteria gástrica derecha y anastomosis muy abajo. ¿Qué pasa cuando esos pacientes los operamos? ¿Qué agregamos cuando les hacemos la segunda etapa, el segundo tiempo, después de que la manga gástrica falló? Bueno, ganamos un 40 o 41%, de acuerdo a esta publicación, de una serie de más de 1,800 pacientes, más de 41% agregado de exceso de pérdida de peso. Y algo muy importante, 35% más de remisión de pacientes que están teniendo diabetes mellitus o que habían tenido reaparición de su diabetes. Esto es importantísimo. Si la primera cirugía no fue lo suficientemente efectiva, que la segunda no sea igual que la primera, sino que logre mejores resultados, no solo en el peso, sino en lo metabólico. Y claramente la tasa de complicaciones puede ser mayor en la primera etapa que en la segunda. O esta otra publicación en la que se hace un SADI después de una manga gástrica como cirugía revisional, después de revisar claramente, todos los pacientes vuelven a mejorar la pérdida de peso y la diabetes. Yo insisto, el único caso que he tenido en mi serie de cirugía biliopancreática es una conversión, un único caso de mortalidad, y creo que de alguna manera fue falta de habilidades o de pericia todavía en esos años. El único paciente que ha fallecido es una conversión de bypass a un switch duodenal. Y me resulta muy complejo, me resulta muy arriesgado, yo no estoy seguro si debería de hacer este tipo de cirugía. Sé que hay quien lo hace y lo hace muy bien, preferiría que lo hiciera quien lo está haciendo con mucho más frecuencia. Lo que es un hecho también muy claro es que, aunque hagamos la cirugía en 2 etapas, el comportamiento es distinto. Si hacemos un switch duodenal o un SADIS desde la primera cirugía, la curva que ustedes están viendo en azul es la cirugía hecha en una sola ocasión. La curva de pérdida de peso es muy pronunciada y se mantiene, y a diferencia de cuando se hace en una segunda etapa, se abre un espacio porque los pacientes no alcanzan a perder todo, se hace la segunda etapa y a los 6 o 7 años se empareja. De tal manera que esto nos habla que siempre será mejor un procedimiento primario completo, pero si las circunstancias no lo permiten, háganlo en 2. O si la cirugía de revisión los lleva a hacer un switch duodenal o un SADIS, seguramente van a alcanzar resultados similares, pero a un poco más de tiempo hacia adelante. Yo finalizo con algunas consideraciones. Yo creo que sigue siendo el switch duodenal o el SADIS una excelente alternativa para cirugía de revisión, que el alto potencial de reganancia de la manga gástrica y el altísimo volumen de pacientes operados de manga gástrica en todo el mundo, incluyendo nuestro país, nos está abriendo un enorme campo de pacientes que van a buscar reintervención y que switch duodenal o SADIS debe de ser una alternativa que debemos de tener en nuestras manos. Que sí se mejora la pérdida de peso con estos procedimientos de manera notoria y sobre todo mejoran las comorbilidades, específicamente las que tienen que ver con el síndrome metabólico. Pero es muy importante recordar que ya sea de revisión o ya sea primaria, mantener la suplementación, informar a los pacientes de lo que significa esto en términos de la calidad de vida, del riesgo de complicaciones y del costo mensual, es fundamental para que el paciente comprenda que necesita esa suplementación y ese recurso o ese costo para poder mantener una vida razonablemente saludable. Y que si no están ustedes en este momento haciendo este tipo de cirugías, pero la están considerando como la alternativa para sus pacientes, pues desarrollen las habilidades o refíranlos a los centros de mayor experiencia, porque sí son cirugías retadoras que tienen más riesgo, pero que en centros de experiencia o cirujanos que lo están haciendo cotidianamente, pareciera ser que la tasa de complicaciones
no es sustancialmente distinta. Así que yo les recomiendo empezar a pensar un poquito más en estas derivaciones biliopancreáticas, y me llama la atención que una de las razones por las cuales también hemos dicho en este país que no hacemos switch por el tema de la mala absorción, hoy estamos tendiendo a alargar el asa biliopancreática del bypass en Y de Rux, lo cual incrementa la mala absorción y nos lleva a una necesidad también muy amplia de suplementación. Y creo que no hay mucha diferencia, la hay, pero no hay tanta cuando estamos extendiendo estas asas biliopancreáticas. Evaluemos la razón de la reintervención, y allí puede estar la guía de la nueva decisión, no solamente la que nosotros podamos ofrecer. Y no olvidar que hasta el 25% de los cirujanos que están reinterviniendo hoy a pacientes con manga los están llevando a derivaciones biliopancreáticas. Muchísimas gracias. Yo creo que has demostrado la seguridad con la que se puede hacer en términos no solamente técnicos en quirófano, sino en términos también de seguimiento nutricional. Yo sí hago la técnica un poquito distinta porque no ligo sistemáticamente la arteria gástrica derecha y creo que con una buena disección se puede conseguir, no tanto, por lo que llevar el duodeno hasta el ombligo no es posible si no la divides, y sí sabemos que no genera ningún compromiso. Me parece que hay que insistir en la gran seguridad que da la técnica cuando se realiza con esa maestría que has puesto, la gran seguridad y la gran facilidad, sobre todo como una cirugía de revisión tras una manga gástrica hecha. Creo que es discutible el meterse a hacer el retallaje de la sleeve, que en ciertos casos, como este estómago bicameral que has puesto, es obligado porque si no el paciente va a restar calidad de vida. Si no, yo creo que aunque sea un poco ancha, quizás al añadir una derivación biliopancreática puede ser suficiente la pérdida de peso. Y es obligado, y yo no quiero insistir en lo que decíamos antes en la presentación anterior, pero es obligado decir, como has dicho, la última diapositiva. Si alargamos las asas del bypass, pero sobre todo si vamos a hacer un bypass gástrico de una anastomosis, que es una cirugía malabsortiva, ¿por qué no la hacemos conociendo lo que va a ser la capacidad absortiva del paciente? Es decir, conozcamos exactamente cuál es el asa común que le vamos a dejar al paciente. Pero además, si estamos dejando una asa común corta y estamos dejando una asa biliopancreática larga, creo que es fundamental incrementar el tamaño del estómago, y la preservación pilórica es básica para evitar problemas nutricionales. La diferencia, yo recuerdo el año pasado estuve operando con Carbajo en Argentina, cada uno en un quirófano, y cuando yo salí le dije, vamos a ver, tú metes una máquina menos que yo. Es decir, la diferencia entre lo que has hecho tú y lo que he hecho yo es que yo sé realmente lo que he hecho y además le he preservado al píloro. Y al final, y si estuviera aquí me lo aceptaría, llevado la discusión al extremo, me dijo, ya, pero es que hacer la anastomosis al duodeno es más peligroso. Pues no lo es, no tiene por qué serlo. Y yo creo que ha quedado perfectamente demostrado. Gracias. Gracias. Además, si me permite, tiene razón. Si tenemos una manga que no necesita una reconfección y le hacemos un SADI, probablemente vamos a gastar un disparo. Porque si le hace la anastomosis a mano, uno, nada más para dividir el duodeno. En un terreno sano, en un tejido virgen. Creo que también hay que pensar en eso. Muchas gracias, doctor, por su comentario. Doctor Sánchez, perdón. ¿Cuál es la curva de aprendizaje para hacer un SADI? ¿Y cuál es la curva de aprendizaje para hacer una derivación biliopancreática, doctor? Lo que yo te diría no va a gustar aquí. Pero vamos, la curva de aprendizaje para hacer un SADI es la curva de aprendizaje del cirujano. Es ser cirujano y ya está. Es decir, todos hemos aprendido a hacer el tratamiento de las úlceras duodenales, el tratamiento, muchos de nosotros hemos hecho resecciones pancreáticas. Bien, bueno, creo que hay que decir, se ha dicho ya antes, aprender la técnica donde se hace e ir con cuidado, pero yo creo que es una técnica que cualquier cirujano perfectamente formado puede hacer, teniendo en cuenta que hay que seguir los pasos de la gente que la ha aprendido a hacer poco a poco y que no se puede inventar o variar en el primer procedimiento, pero no creo que tenga mayor dificultad que otras técnicas que se están haciendo en cirugía bariátrica. Y en privado te diré cuál ha sido la mía. Es que en aprendizaje por competencias, tienes que tener cierta cantidad y en cierto tiempo para tener buenos resultados. O sea, no... Tienes que tener cierta cantidad y cierto tiempo en todas las técnicas quirúrgicas. Es decir, tú tienes que dedicar tiempo a aprender la técnica
haciendo pequeños pasos primero y luego haciendo la técnica completa, estando con un mentor. Decir con cuánto se reduce la incidencia de complicaciones, pues como en todo, como el bypass gástrico, quizás con 100, con 150, con 50, depende de cada uno. Es decir, pero la técnica hay que aprenderla con humildad de otras personas que la hagan, aprender los pasos de cualquier técnica quirúrgica con las maniobras que conocemos los cirujanos, no renunciar a dominar otros campos. Yo creo que la cirugía bariátrica ha mejorado impresionantemente cuando hemos aprendido que también tenemos que saber operar la unión gastroesofágica. Y el cirujano ha dejado de ser cirujano de obesidad. Aquí en Stopford es cierto que hay más cirujanos esofagogástricos y de obesidad que cirujanos solamente bariátricos, pero hace unos años no era así. Pues yo creo que, no sé si te estoy respondiendo, pero yo veo la cirugía más simple que todo eso. No, si me permite, sí, yo le agregaría que si los cirujanos que estamos haciendo cirugía de obesidad sabemos manejar los principios básicos de una correcta disección, de un buen manejo de engrapadoras, de hacer sutura endoscópica o laparoscópica segura, bueno, habrá que aprender algunos trucos, algunas maniobras de la técnica en su conjunto, pero la aplicación de las habilidades adquiridas para otros procedimientos van a ser una gran base para que puedas hacer y también, seas capaz de hacer un switch o un SADIS. Sí, yo no les recomendaría que se lo avienten, perdón por la expresión, como el borras, pero creo que con la experiencia que ya muchos tienen en proceder con diferentes maniobras, creo que tienen casi todas las canicas juntas o el rompecabezas juntos. Les faltaría nada más un poco de observación de cómo, ahorita platicábamos con Pablo, me decía, yo opero en una misma posición, no cambio, uso los mismos trocars que para una bypass o que para una manga, y así lo hemos hecho Omar Romero, Antonio Rodríguez y yo, que somos el equipo de trabajo, y la verdad es que no es gran complejidad, pero hay que observar cómo se hace, cómo lo hacemos o cómo lo hacen los maestros como Andrés. Gracias. Gilberto, una pregunta. ¿Han podido ustedes estudiar el funcionamiento de estos píloros postquirúrgicos? ¿Cómo disminuyen el vaciamiento? O sea, ¿han tenido oportunidad de tener esta información de los pacientes por ustedes? Nosotros directamente no. A mí me preocupa mucho en SADIS hacer después del pilo tomar una mayor longitud de duodeno, por razones varias, entre otras, bueno, para que no haya un reflujo biliar. Pero no, nosotros contestando a tu pregunta, no, Jorge. ¿Alguien preguntaba por ahí? Sí, Jorge. Indudablemente, y me llamó la atención que no se comentó en la discusión de manga sí, manga no. Manga sigue siendo un procedimiento puramente restrictivo. Y la historia nos ha demostrado que los procedimientos restrictivos fallan en cuanto a reganancia de peso. Indudablemente que es una buena opción lo que tú nos propones, como mencionan acá, con el entrenamiento adecuado, etc. Mi pregunta es, independientemente de la posibilidad de que el paciente tenga la capacidad económica de comprar los suplementos, ¿qué otro criterio los llevaría, y la pregunta es para ambos, a decidir, ok, este paciente que tuvo una banda y reganó, lo voy a convertir a un SADIS o lo voy a convertir a un bypass de Roux? O sea, ¿es lo metabólico? ¿Hay algún tiempo de evolución de lo metabólico? ¿Qué tanto reganó? ¿Cómo se comportó? Etcétera. En mi opinión, lo metabólico es muy importante, muy importante. Si el paciente después de una manga no ha corregido o no corrigió, o aún con la manga aparece un problema metabólico, yo creo que estos procedimientos le van a dar mucho más eficacia. Sin duda también el bypass lo va a hacer, pero demostradamente la potencia de estos procedimientos para el control y la durabilidad del control es mucho mejor. Sí, lo metabólico, y explicarle al paciente y que lo comprenda, porque si nosotros no le planteamos al paciente las alternativas o le explicamos la única que tenemos, pues no, te va a decir que sí a la que le ofreces, pero si le presentas varias, a lo mejor lo discuten. Sí, creo que la evidencia nos dicta que
En cuanto a cirugía de revisión para manga gástrica, un SADIS nos da mejor resultado en cuanto a pérdida de peso, pero si también estamos viendo que una de las principales complicaciones de una manga gástrica es el reflujo gastroesofágico, sea severo o no. Mi pregunta es, ¿sigue siendo SADIS una opción hablando de estos casos de reflujo? Y en lo personal, si el paciente tiene una manga y tiene un reflujo ácido, yo prefiero hacerle un bypass. Pero si lo que tiene pudiera ser un reflujo alcalino, prefiero hacer una derivación biliopancreática. Claro que también alguien podría decir, bueno, yo le hago un bypass y le quito el resto del estómago y punto, se acabó el reflujo. Bueno, yo prefiero dejarle el estómago, hacerle el switch o el SADIS y se acabó el reflujo alcalino. Muchas gracias, doctor Gilberto Unson. Gracias. Muy amable. Gracias.